En esta clase vamos a mirar, vamos a enunciar y demostrar, en realidad, un resultado que llamamos teorema de Cauchy. Así se escribe, así se lee, así se escribe, Cauchy, ¿sí? Cauchy, o teorema generalizado del valor medio. Generalizado porque, vamos a ver por qué en un ratito, del valor medio, ¿sí? Y este teorema lo vamos a utilizar, tiene aplicaciones en cálculo vectorial, pero en este caso lo vamos a utilizar para demostrar una regla que vamos a usar mucho para el cálculo de límites, ¿sí? Que se llama la regla del L'Hopital, si en algún momento la habrán escuchado, y si no, bueno, más adelante veremos de qué se trata. Bueno, lo que dice el teorema de Cauchy es lo siguiente. Vamos a tomar, ¿sí? Sean f y g, dos funciones, ¿sí? De a b y a valores en r, continuas, ambas, y derivables con b corta, en el intervalo cerrado AB. Y tal es que, mejor dicho, bueno, esta conclusión se va a aplicar a G, pero bueno, y tal es que la derivada de G, G', no se anula, ¿sí? En ningún punto del intervalo AB. Entonces, existe un punto C interior al intervalo AB, tal que f' de C sobre g' de C es igual al cociente f de B menos f de A sobre g de B menos g de A. Esto es lo que me dice el teorema de Cauchy. Bien, antes de pasar a la demostración, vamos a aclarar algunas cosas. Observaciones vamos a hacer. La primera observación es la siguiente. Fíjense que si g de x es la función la función identidad, g de x es igual a x, ¿qué pasa? G' de x es 1, g de b obviamente es b, y g de a es obviamente a. Y si reemplazamos todo esto en esta tesis, ¿no? En esta fórmula me va a quedar f' de c sobre 1, ¿no? Porque g' de x es 1, g' de c también va a ser 1, igual f de b menos f de a sobre, y g de b es b, o sea b menos a. O sea, me quedó el teorema del valor medio. Por eso este es el teorema generalizado del valor medio, porque el teorema del valor medio resulta ser un caso particular de este teorema, tomando G igual a la identidad. Esa es la primera observación que hago, ¿sí? Que el teorema del valor medio o el teorema de Lagrange es un caso particular de este. Y lo segundo que vamos a hacer, o mejor dicho, lo segundo que vamos a decir es lo siguiente. Vean que en la tesis aparecen dos denominadores, G' de C y G de B menos G de A. Y en la tesis está claramente indicado que G' no debe anularse, ¿sí? G' no se puede anular en ningún X, por eso aparece acá como denominador. No hay ningún problema con ese denominador porque G' en la hipótesis aparece que no se puede anular. Sin embargo, en las hipótesis de este teorema no dice nada sobre G de B menos G de A, que aparece también como un denominador y podría anularse, y eso obviamente estropearía lo que dice la tesis, ¿sí? Y aún así no se pide que G de B menos G de A sea distinto de 0. ¿Por qué? Perdón. Sí, que G de B menos G de A sea distinto de 0. Entonces, ¿por qué? ¿Sí? ¿Por qué no se aclara, ¿no? Que G de B menos G de A tiene que ser distinto de 0. Bueno, lo que vamos a ver es que esta hipótesis no es necesaria. ¿Por qué? Porque si fuera G de B menos G de A igual a 0, lo que tendríamos es G de B
igual a G de A. Además, G es continua y derivable. ¿Sí? Entonces, todas estas cosas son las hipótesis del teorema de Rolle. Con lo cual, por el teorema de Rolle, ¿sí? Existiría un punto, vamos a llamarlo D para no confundir con este, ¿no? Existiría un D perteneciente al intervalo AB tal que G' de D, ¿sí? Es igual a 0. Y esto contradice la hipótesis que sí aparece, ¿sí? Que es justamente que G' no se puede anular en ningún punto de la AB. Y fíjense que D justamente está en AB. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que G de B menos G de A es distinto de 0 siempre, ¿sí? Porque si no, esta condición de que G de B menos G de A fuera igual a 0 se contradiría, ¿no? Con esta condición que sí me dicen en el teorema. Es decir, que no es necesario aclarar G de B menos G de A distinto de 0 para enunciar el teorema de Cauchy en las hipótesis, a pesar de que G de B menos G de A esté en el denominador de una expresión que aparece en ese teorema. Bien, vamos a pasar a la próxima hoja, al próximo pizarrón, a demostrar este teorema. Bueno, vamos a entonces empezar la demostración del teorema de Cauchy, ¿sí? Como siempre, todas las demostraciones necesitan de un truco, ¿sí? El truco acá es que vamos a considero la siguiente función, p de x igual. P de x va a ser f de b menos f de a por g de x menos g de b menos g de a por f de x, ¿sí? Fíjense que esto es constante, ¿sí? Constante por g de x más constante por f de x. Es una combinación lineal, ¿sí? De la función g y de la función f. ¿Está bien? Esto es lo que quiero aclarar justamente para recordar cómo armamos esta función, ¿sí? Que es la que vamos a utilizar para la demostración. Muy bien. Bueno, vamos a pasar entonces ahora sí a la demostración, ¿sí? O mejor dicho, ya lo comenzamos, ¿sí? Pero vamos a decir que P, ¿sí? La función P, que está definida en el intervalo AB cerrado, porque fíjense que está definida a expensas de G y de F, en donde están ambas definidas en el intervalo AB, ¿sí? Es continua, y es derivable en el intervalo abierto AB. ¿Todo esto por qué? Porque es un número por la función g menos otro número por la función f, ¿sí? Por ser entonces una combinación lineal de funciones continuas y derivables. Combinación lineal quiere decir esto mismo, ¿no? Número por función más número por función. Así que no hay ningún inconveniente en estas hipótesis. Pero además vamos a calcular cuánto vale P de A y vamos a calcular cuánto vale P de B. Si nosotros hacemos P de A, obtenemos F de B menos F de A por G de A menos G de B menos G de A por f de a, ¿sí? Muy bien. Hagamos algunas cuentitas con esto. Si hacemos las distributivas, obtenemos f de b por g de a menos f de a por g de a menos g de b por f de a, menos por menos más, g de a por f de a, que como vemos se repite con este término, ¿sí? Así que la podemos simplificar y obtenemos f de b por g de a menos g de b por f de a. F de b g de a menos g de b f de a. Calculemos p de b y vamos a obtener f de b menos f de a por g de b menos g de b
menos G de A por F de B. Muy bien, bueno, empecemos entonces con las distributivas. F de B por G de B menos F de A por G de B menos G de B por F de B, menos por menos más G de B por F de B más G de A por F de B. A ver si hay algo que se pueda cancelar. Sí, este término y este término son iguales, ¿sí? Y entonces vamos a colocar que esto es lo mismo que G de A F de B, G de A F de B menos F de A G de B. Fíjense que dieron lo mismo, ¿sí? O sea que P de A y P de B son iguales. Esto quiere decir que P, ¿sí?, verifica las hipótesis de Rolle, ¿sí? Verifica las hipótesis del teorema de Rolle. Bueno, entonces lo que vamos a hacer, voy a borrar esta cuenta, ¿sí? Esta cuenta la borro, ya que es muy sencillita, ¿está bien? Y voy a volver a escribir acá arriba lo que pasó. Es larga nada más, pero es sencilla, ¿sí?, de verificar. Y si no, ustedes pueden volver atrás del video y volver a mirarla. Entonces, además, P de A es igual que P de B, por lo tanto, por lo que P verifica las hipótesis de Rolle, del teorema de Rolle. Entonces, existe un C perteneciente al intervalo AB, tal que P' de C es igual a 0. ¿Sí? Esto es lo que me dice el teorema de Rolle. Ahora, veamos quién es P' de X. P' de X, si usamos las reglas de derivadas, tenemos constante por función es constante por la derivada de la función, que además es derivable, ¿no? Menos constante por la derivada de la función. ¿Sí? Esto quiere decir entonces que P' de C es F de B menos F de A por G' de C menos G de B menos G de A por F' de C igual a 0. Y despejando, ¿sí?, fíjense, puedo pasar esto para allá, o sea, me va a quedar F de B menos F de A por G' de C es igual a G de B menos G de A por F' de C, ¿no? Y bueno, paso esto dividiendo y paso esto dividiendo y llego a la tesis, o sea, F' de C sobre G' de C es igual a F de B menos F de A sobre todo este paréntesis, es decir, G de B menos G de A. Fíjense que acá, por acá lo dijimos, existe un C tal que se verifica la tesis del teorema de Cauchy. Bueno, de esta manera entonces es que demostramos este teorema, el teorema de Cauchy, ¿sí? Y vamos a usarlo para demostrar una regla muy importante en la próxima clase.